Mi nombre es Inocencio Quesada. Tengo 65 años y vivo en las afueras de Ciudad de México. Quiero contarles algo que cambió mi vida para siempre. Algo que por décadas me ha quitado el sueño y que nunca pensé revelar a nadie. Cuando tenía 15 años, mi propio padre me vendió a una anciana millonaria por una suma ridícula de dinero. Ese día supe que nunca regresaría a casa. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Monterrey, en una casa de adobe con techo de lámina. Éramos muy pobres. Mi padre, Tadeo, trabajaba en lo que podía: albañil, cargador, jornalero, lo que fuera para llevar unos pesos a casa. Mi madre había muerto cuando yo tenía 8 años, dejándonos solos a mí, a mi padre y a mis 2 hermanas menores. Tadeo nunca superó la muerte de mi madre. Empezó a beber, primero los fines de semana, luego cada noche. El dinero que ganaba se iba en alcohol. Yo trabajaba después de la escuela limpiando zapatos en la plaza principal. Era poco lo que ganaba, pero al menos mis hermanas podían comer. ¿Otra vez frijoles, Inocencio?, preguntaba Olivia, mi hermana de 10 años. Mañana trataré de traer huevos, les prometía, sabiendo que probablemente no podría cumplirlo. Cuando Tadeo llegaba borracho, nos escondíamos. A veces rompía cosas, otras veces solo se desplomaba en su cama. Los vecinos fingían no escuchar nada. Nadie quería problemas con mi padre cuando estaba ebrio. Una noche de noviembre, llegó más borracho que nunca. Sus ojos tenían un brillo extraño. Traía un fajo de billetes en la mano. ¿De dónde sacaste ese dinero, papá?, pregunté sorprendido. Sonrió de una manera que me heló la sangre. Hice un trato, muchacho. Un buen trato. No dijo más y se fue a dormir. Al día siguiente actuaba extraño, casi amable. Compró comida, incluso carne, algo que no comíamos en meses. Mis hermanas estaban felices. Yo no podía dejar de sentir que algo andaba mal. 3 días después, mientras limpiaba zapatos en la plaza, vi a Tadeo hablando con una mujer elegante. Ella era mayor, quizás unos 70 años, vestida completamente de negro como si estuviera de luto perpetuo. Su cabello gris estaba recogido en un moño perfecto. A su lado, un hombre alto y flaco, con traje, esperaba como una sombra fiel. Tadeo me hizo señas para que me acercara. Inocencio, esta es doña Berenice Montiel. Necesita un muchacho fuerte que le ayude en su casa. La mujer me miró de arriba abajo, como si evaluara un caballo en venta. Sus ojos eran fríos, calculadores. Sí, servirá, dijo simplemente. ¿De qué hablas, papá?, pregunté confundido. Vas a trabajar para doña Berenice. Vivirás en su casa en Monterrey. Te pagarán bien. Pero, ¿y la escuela? ¿Y mis hermanas? Ya no hay escuela para ti, muchacho. Tienes que trabajar. Tus hermanas estarán bien. El hombre alto y flaco, que se presentó como Casimiro, el mayordomo de doña Berenice, intervino. El joven tendrá techo, comida y un salario. Es una buena oportunidad. No quiero ir, dije con firmeza. Mi padre me agarró del brazo con fuerza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No estoy preguntando lo que quieres, ya está decidido. ¿Cuándo regresaré a casa? Mi padre y doña Berenice intercambiaron una mirada. Podrás visitar cuando tengas días libres, mintió Tadeo. Algo en su voz me dijo que eso nunca ocurriría. Recoge tus cosas. Te vas hoy mismo, ordenó mi padre. Mientras caminábamos a casa, traté de razonar con él. Papá, puedo trabajar más horas aquí. No necesito irme. Ya recibí el dinero, Inocencio. 3,000 pesos por ti. 1 año de trabajo adelantado, dicen. ¿Me vendiste? La realidad me golpeó como una piedra. Es un buen trato. Tendrás mejor vida allá que aquí, y tus hermanas podrán comer mejor. En casa, mis hermanas lloraban. Olivia se aferraba a mi cintura. No te vayas, Inocencio, sollozaba. Volveré pronto. Les mentí, sabiendo en mi corazón que no sería así. Solo pude llevarme una muda de ropa y una foto de mi madre. Mis hermanas me abrazaron como si sus vidas dependieran de ello. Mi padre no me miró a los ojos cuando me subí al elegante coche negro de doña Berenice. El fajo de billetes seguía en su mano. El viaje a Monterrey fue silencioso. Doña Berenice no habló conmigo directamente, solo con Casimiro. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi vida quedaba atrás. La casa, o mejor dicho, la mansión de doña Berenice era impresionante. 3 pisos, jardines enormes, una fuente en la entrada.
Parecía un palacio comparado con mi humilde hogar. Casimiro te mostrará tus obligaciones, dijo doña Berenice al llegar. Espero obediencia absoluta. No tolero errores ni perezosos. Casimiro me llevó a un cuarto pequeño en la parte trasera de la mansión, cerca de la cocina. Este será tu dormitorio, dijo. Era simple pero limpio. Una cama, un armario pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, pregunté. Trabajarás como mozo, limpiarás, cargarás cosas, harás mandados, lo que se te ordene. ¿Cuándo podré visitar a mi familia? Casimiro me miró con algo parecido a la lástima. Muchacho, será mejor que entiendas algo ahora. Tu padre no te prestó a doña Berenice, te vendió. El dinero que le dieron no fue un adelanto de salario, fue el pago por ti. Pero eso es ilegal, protesté. En papel, eres un empleado, pero la realidad es otra. Doña Berenice compra jóvenes como tú. Los hace trabajar hasta que ya no los necesita, o hasta que encuentra a alguien mejor. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y qué pasa con esos jóvenes después? Algunos se quedan toda la vida, otros desaparecen. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mis hermanas, en mi padre, en la trampa en la que había caído. ¿Cómo podía escapar? ¿A dónde iría? No tenía dinero. No conocía a nadie en Monterrey. Al amanecer, Casimiro me despertó. A trabajar. Doña Berenice desayuna a las 8 en punto. Los primeros días fueron agotadores. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta la noche. Limpiaba pisos, lavaba ventanas, cargaba cajas, podaba el jardín. Mis manos se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos. La mansión tenía pocos empleados para su tamaño. Además de Casimiro, solo estaba Dolores, una cocinera de mediana edad que apenas hablaba, y Engracia, una mujer mayor que se encargaba de la ropa. Todos parecían temerle a doña Berenice. Una semana después de mi llegada, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuché voces que venían del estudio de doña Berenice. La puerta estaba entreabierta. «Tía, ¿otro muchacho? ¿Qué pasó con el anterior?» Era una voz femenina, joven. Esteban se volvió insolente. Tuvo que irse. La voz fría de doña Berenice me erizó la piel. ¿Irse dónde, exactamente? Eso no es asunto tuyo, Jimena. Recuerda quién paga tus estudios. Hubo un silencio tenso. ¿Y este nuevo? ¿Inocencio? ¿Cuánto tiempo planeas mantenerlo? Tiene potencial. Es fuerte, obediente. Veremos. Empecé a alejarme sigilosamente, pero pisé una tabla suelta que crujió. Las voces se detuvieron. ¿Quién anda ahí?, exigió saber doña Berenice. No tuve más remedio que mostrarme. Lo siento, señora. Estaba limpiando el pasillo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Escuchando conversaciones privadas? No, señora, yo solo... Un bofetón me silenció. Doña Berenice tenía una fuerza sorprendente para su edad. La próxima vez te cortaré la lengua, amenazó. Ahora, vete. Junto a ella había una joven de unos 25 años, elegantemente vestida. Supuse que era Jimena, la sobrina mencionada en la conversación. Me miró con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar. Esa noche, mientras cenaba un plato de sobras en la cocina, Casimiro se sentó frente a mí. «Te vi hablando con la señora y la señorita Jimena», dijo en voz baja. «Fue un accidente. Estaba limpiando y...» Casimiro levantó una mano. «No me des explicaciones a mí. Solo ten cuidado. Doña Berenice no es alguien con quien quieras tener problemas». «¿Quién es Esteban?», escuché que hablaban de él. La expresión de Casimiro se oscureció. «Era como tú, un muchacho que trabajaba aquí. Un día hizo enojar a la señora y... desapareció. ¿Crees que lo...?» No pude terminar la pregunta. No sé qué le pasó, y es mejor no saberlo. Como te dije, ten cuidado. Pasaron los días. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la realidad siempre estaba ahí, cruel e implacable. Traté de escribir cartas a mis hermanas, pero nunca obtuve respuesta. Sospechaba que Casimiro, quien se encargaba del correo, nunca las enviaba realmente. Un mes después de mi llegada, doña Berenice me llamó a su estudio. Estaba sentada detrás de un escritorio de madera tallada, revisando unos documentos. «Inocencio, he estado observando tu trabajo», dijo sin levantar la mirada. «Eres diligente, aunque algo lento a veces.
Gracias, señora. Intento hacer mi mejor esfuerzo. No te llamé para felicitarte. Te llamé porque he tomado una decisión. Levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos grises eran como hielo. A partir de hoy, ya no serás solo un mozo, serás mi asistente personal. ¿Asistente personal? La confusión debió notarse en mi rostro. Me estoy haciendo mayor, Inocencio. Necesito a alguien de confianza a mi lado, alguien que pueda ayudarme con ciertos asuntos. Pero, señora, solo tengo 15 años. No sé cómo podría. Te enseñaré todo lo que necesites saber. Serás mis ojos y mis oídos cuando yo no pueda estar presente. A cambio, te trataré mejor que a un simple sirviente. Tendrás ropa nueva, mejor comida. Incluso podrás retomar tus estudios si demuestras ser inteligente. La oferta sonaba tentadora, pero algo en su tono me inquietaba. ¿Por qué yo? ¿Qué había pasado realmente con Esteban, el chico anterior? ¿Qué pasará si me niego, señora? Una sonrisa fría apareció en su rostro. No estás en posición de negarte, muchacho. Tu padre firmó papeles. Legalmente estás bajo mi tutela hasta que cumplas 18 años. Puedo tratarte como un hijo o como un esclavo. Tú eliges. El miedo me recorrió la espalda. ¿Papeles? ¿Mi padre me había entregado legalmente? Acepto, señora, dije finalmente, sabiendo que no tenía opción real. Bien, mañana comenzaremos. Casimiro te dará ropa apropiada y te explicará tus nuevas responsabilidades. Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando al techo, comprendí con horrible claridad la situación en la que me encontraba. Mi padre no solo me había vendido como sirviente, me había entregado como una especie de propiedad. Y lo peor era que yo no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de doña Berenice conmigo. Lo que sí sabía era que, de alguna manera, tenía que encontrar la forma de escapar, porque mientras estuviera en esa mansión, bajo el control de esa mujer, nunca sería libre. Y si lo que Casimiro insinuaba sobre Esteban era cierto, mi vida podría estar en peligro. Pero escapar no sería fácil. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, y por lo que parecía, mi padre había renunciado legalmente a mí. Estaba solo en esto. Con estos pensamientos sombríos, me quedé dormido, soñando con mi hogar y mis hermanas, preguntándome si algún día volvería a verlas. Lo que no sabía entonces era que mi infierno apenas comenzaba, y que los secretos de doña Berenice Montiel eran mucho más oscuros de lo que podía imaginar. Pero esa es otra parte de esta historia, una que les contaré después, porque lo que sucedió a continuación cambiaría mi vida para siempre. Mi primer día como asistente personal de doña Berenice comenzó temprano. Casimiro me entregó un traje negro, casi idéntico al que él usaba, pero en una versión más pequeña. Póntelo, ordenó. La señora espera que su asistente luzca presentable. El traje me quedaba un poco grande. Nunca había usado algo así. ¿Cómo me veo?, pregunté. Como un niño jugando a ser adulto, respondió Casimiro con una ligera sonrisa. Pero mejorarás con el tiempo, si sobrevives. Ese comentario volvió a helarme la sangre. Casimiro siempre dejaba caer estas insinuaciones siniestras que aumentaban mi ansiedad. ¿Qué le pasó realmente a Esteban?, insistí. Casimiro miró a ambos lados del pasillo antes de responder en voz baja. Solo te diré esto. Doña Berenice no tolera la deslealtad. Esteban cometió el error de hurgar donde no debía. ¿Y qué encontró? Suficiente. Casimiro cortó la conversación. Ahora ve al comedor. Desayunarás con la señora hoy. Desayunar con doña Berenice era un privilegio que ni siquiera Casimiro tenía. El comedor era imponente, con una mesa larga de caoba que podía sentar a 20 personas fácilmente. Doña Berenice ocupaba la cabecera, y me indicó que me sentara a su derecha. «Buenos días, Inocencio», dijo con una formalidad gélida. «¿Dormiste bien?» «Sí, señora. Gracias». «Excelente. Comenzaremos tu entrenamiento hoy mismo». Dolores, la cocinera, sirvió huevos, pan recién horneado, frutas y café. Nunca había visto tanto alimento junto desde que llegué a la mansión. Normalmente comía sobras en la cocina. «Come bien», dijo doña Berenice notando mi sorpresa. «Necesitarás energía. Tenemos mucho que hacer». Mientras comíamos, doña Berenice explicaba mis nuevas responsabilidades. «Me acompañarás a mis reuniones, tomarás notas, aprenderás a reconocer quién miente y quién dice la verdad. Sabrás quién es importante y quién no lo es». «¿Por qué yo, señora?».
No soy educado ni... Precisamente por eso, interrumpió. Eres una hoja en blanco, sin ideas preconcebidas, sin lealtades divididas. Tu único propósito será servirme. Después del desayuno, doña Berenice me llevó a su estudio. Sacó una caja de madera tallada de un cajón y la abrió. Dentro había un reloj de bolsillo de oro. Esto fue de mi difunto esposo, Augusto, dijo con un tono extrañamente suave. Ahora será tuyo. Extendió el reloj hacia mí. Dudé antes de tomarlo. ¿Por qué me lo da, señora? Un asistente debe ser puntual. Además, su mirada se volvió penetrante. Es un recordatorio constante de que el tiempo es valioso y de que todo tiene un precio. El reloj era pesado, valioso. Podría venderlo por suficiente dinero para escapar, pensé. Como si leyera mi mente, añadió. Está grabado con mi nombre en el reverso. Si intentas venderlo, sabrán que lo robaste. Efectivamente, al darle la vuelta, vi grabado. Propiedad de Berenice Montiel. Ese día, doña Berenice me llevó con ella a una reunión con sus abogados. Eran 3 hombres mayores, de trajes caros y expresiones severas. Me senté en una esquina, silencioso, con una libreta y un lápiz que me dieron para tomar notas. El testamento está en orden, doña Berenice, dijo uno de ellos, pero insistimos en que considere incluir a su sobrina Jimena como beneficiaria principal. Mi dinero irá donde yo decida, respondió ella con firmeza. Jimena recibirá lo que merezca, ni más ni menos. La señorita podría impugnar el testamento si se siente desatendida. Déjame preocuparme por eso, Rogelio. ¿Algo más? Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Está el asunto de... los papeles de adopción, mencionó otro de ellos. ¿Adopción? Me tensé en mi silla. ¿Han sido procesados?, preguntó doña Berenice. Sí, pero tenemos preocupaciones. El chico tiene una familia biológica. Si deciden reclamar, no lo harán. La voz de doña Berenice era cortante como un cuchillo. El padre firmó la renuncia de custodia. Todo es legal. Legal, sí, pero éticamente... No les pago para debates éticos. ¿Está todo en orden o no? El abogado suspiró. Todo está en orden. El joven Inocencio es legalmente su pupilo ahora. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pupilo? Doña Berenice me había adoptado legalmente. ¿Por qué haría algo así? De regreso en el auto, no pude contenerme. Señora, ¿es cierto que me ha adoptado? Me miró con frialdad. No exactamente. He obtenido tu tutela legal. Es diferente. No eres mi hijo, eres mi protegido. Significa que tengo autoridad sobre ti hasta que cumplas la mayoría de edad. ¿Por qué haría eso? Porque necesito a alguien de confianza, alguien moldeado a mi imagen, alguien que pueda continuar mi legado. ¿Su legado? No entiendo. Lo entenderás, con el tiempo. Su mirada se perdió en la ventanilla. Si demuestras ser digno. Esa noche, mientras cenaba en la cocina, Casimiro me observaba con curiosidad. ¿Cómo fue tu primer día como el favorito de la señora?, preguntó. Extraño. Me llevó con sus abogados. Hablaron de una tutela legal sobre mí. Casimiro dejó caer su tenedor. ¿Tutela? Eso es nuevo. Contigo ha ido más lejos que con Esteban. ¿Qué significa? Significa que tiene planes para ti. Grandes planes. ¿Qué tipo de planes? Casimiro se levantó y se acercó a mí, bajando la voz. Doña Berenice no tiene hijos. Su esposo murió hace 15 años. Solo tiene a su sobrina Jimena, la hija de su hermana fallecida, pero no confía en ella para manejar su fortuna. ¿Y cree que yo podría hacerlo? Soy solo un muchacho sin educación. Exactamente. Eres maleable. Puedes ser moldeado según sus deseos. Sin ideas propias, sin demandas. El sucesor perfecto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no quiero ser su sucesor. Solo quiero volver con mis hermanas. Olvídate de tu vida anterior, Inocencio. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para ti. En las semanas siguientes, mi entrenamiento se intensificó. Doña Berenice contrató profesores privados para enseñarme matemáticas, literatura, historia, incluso francés. Por las tardes, ella personalmente me instruía en etiqueta, finanzas y lo que llamaba el arte de juzgar a las personas. Nunca confíes en alguien que sonríe demasiado, me decía. Las sonrisas son máscaras. Observa los ojos, las manos. Ahí está la verdad. También me enseñaba sobre su imperio financiero.
Doña Berenice era dueña de varias propiedades en Monterrey, inversiones en bancos, acciones en empresas, una fortuna construida por su difunto esposo y multiplicada por ella después de su muerte. Todo esto podría ser tuyo algún día, me dijo una vez, mostrándome documentos de propiedades valoradas en millones. ¿Por qué yo? ¿Por qué no su sobrina Jimena? Jimena es débil, sentimental. Daría todo nuestro dinero a causas benéficas en un mes. Necesito a alguien con carácter para preservar lo que construimos. No entendía por qué la generosidad era vista como una debilidad, pero no discutí. A veces veía a Jimena en la mansión. Ella me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Un día, me abordó mientras leía en la biblioteca. «Así que tú eres el nuevo proyecto de mi tía», dijo, sentándose frente a mí. «No sé a qué se refiere, señorita. Claro que lo sabes. Te está moldeando, como hizo con Esteban. Pero contigo ha ido más lejos. Tutela legal. Vaya. ¿Conoció a Esteban?», pregunté, ansioso por saber más sobre mi predecesor. Lo suficiente para saber que cometió un error fatal. «¿Qué error?». Jimena miró hacia la puerta antes de continuar. Descubrió ciertas inconsistencias en los negocios de mi tía, y fue lo bastante tonto para confrontarla. ¿Inconsistencias? Digamos que no todo el dinero de mi tía viene de fuentes legítimas, pero no deberías saber esto. Y definitivamente no deberías investigarlo. Se levantó para marcharse, pero la detuve. ¿Por qué me dice esto? ¿No le preocupa que se lo cuente a su tía? Jimena sonrió tristemente. Si se lo cuentas, solo confirmarás que eres como ella. Y si no lo haces, significa que hay esperanza para ti. Es una prueba, si quieres verlo así. Después de ese encuentro, no pude dejar de pensar en lo que Jimena había insinuado. Negocios ilegales. ¿Qué había descubierto Esteban exactamente? Una tarde, mientras doña Berenice asistía a una reunión del club social, decidí arriesgarme. Entré a su estudio buscando, no sabía exactamente qué, algo que me diera pistas sobre la verdadera naturaleza de su fortuna, sobre el destino de Esteban, sobre mis propias posibilidades de escapar. El estudio estaba cerrado con llave, pero yo había observado donde guardaba doña Berenice la llave de repuesto, en un pequeño compartimento secreto detrás de un cuadro en el pasillo. La tomé con manos temblorosas y abrí la puerta. El estudio estaba impecable, como siempre. Empecé a revisar los cajones del escritorio. La mayoría contenían documentos ordinarios, facturas, correspondencia, invitaciones. Pero el último cajón estaba cerrado con llave. Recordé que doña Berenice llevaba un juego de llaves pequeñas en su bolso. Sin embargo, también tenía una réplica escondida. Una vez la vi guardarla en un libro hueco en su estantería. Busqué entre los libros hasta encontrarlo. Una edición antigua de Don Quijote. Al abrirlo, efectivamente había un espacio tallado donde descansaba una pequeña llave dorada. Con ella abrí el último cajón. Dentro había una carpeta roja con el título Inversiones especiales. La abrí y encontré documentos sobre propiedades en zonas que reconocí como barrios pobres de Monterrey. Parecían ser casas de préstamo, negocios de empeño y otros establecimientos que cobraban intereses exorbitantes a personas desesperadas. También había un sobre manila con fotografías. Al abrirlo, mi sangre se heló. Eran fotos de jóvenes, todos entre 15 y 18 años. En una de ellas reconocí a quien debía ser Esteban, un muchacho delgado, de cabello oscuro y expresión seria. Había notas al reverso de cada foto, detallando fechas y servicios prestados. Y luego, al fondo del sobre, encontré una foto que me dejó sin aliento. Era yo, el día que llegué a la mansión. Al reverso decía: Inocencio Quesada, 15 años, adquirido, 3,000 pesos. Potencial, alto. Proyecto, heredero. ¿Proyecto heredero? ¿Qué significaba eso? ¿Cuántos chicos antes que yo habían sido adquiridos por doña Berenice? Seguí explorando y encontré un cuaderno con anotaciones. Parecía un diario o registro. En él, doña Berenice detallaba sus planes para diferentes jóvenes que había comprado a familias pobres a lo largo de los años. Algunos los había colocado como sirvientes en casas de sus amistades adineradas. A otros los había puesto a trabajar en sus negocios. Pero con unos pocos, incluido Esteban y ahora yo, tenía planes más ambiciosos. Esteban mostró gran potencial, decía una entrada. Inteligente, adaptable,
Podría ser el indicado para el proyecto heredero. Continuó su formación. Y luego, meses después, Esteban ha demostrado ser una decepción. Descubrió documentos sobre los préstamos y cuestionó nuestros métodos. Intentó contactar a las autoridades. La situación ha sido manejada, pero necesitaré encontrar un reemplazo. Mi corazón latía desbocado. La situación ha sido manejada. ¿Qué significaba exactamente? Habían silenciado a Esteban permanentemente. Una entrada más reciente me mencionaba. Inocencio muestra potencial excepcional. Más dócil que Esteban, pero no débil. Inteligente. Observador. He iniciado el proceso de tutela legal. Si continúa progresando, podría ser el candidato ideal para heredar no solo mi fortuna, sino también mi método. Estaba tan absorto leyendo que no escuché los pasos que se acercaban. La puerta del estudio se abrió de golpe. Vaya, vaya. Parece que la curiosidad es un rasgo común en mis protegidos. Doña Berenice estaba en el umbral, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. A su lado, Casimiro observaba con expresión sombría. Dejé caer el cuaderno, aterrorizado. «Señora, yo solo estaba buscando respuestas», completó ella, entrando en la habitación. «Igual que Esteban, parece que tendré que revisar mi método de selección. Lo siento, no quería. No insultes mi inteligencia con mentiras. Sabías exactamente lo que hacías». Se acercó al escritorio y recogió el cuaderno. «¿Cuánto has leído?» Solo un poco». Mentí. ¿Sobre Esteban? ¿Sobre el proyecto heredero? No respondí. Sentía que cualquier palabra podría ser mi sentencia de muerte. Doña Berenice suspiró, como decepcionada. Esperaba más de ti, Inocencio. Verdaderamente creí que podría ser diferente, que entenderías el valor de lo que te ofrezco. ¿Qué le pasó a Esteban?, me atreví a preguntar. Una sonrisa fría apareció en su rostro. ¿Realmente quieres saberlo? Porque podría mostrártelo. De hecho, podría hacer que lo experimentes de primera mano. El miedo me paralizó. Pero entonces una voz interrumpió desde la puerta. «Tía Berenice, ¿qué está pasando aquí?» Era Jimena, que acababa de llegar. Su mirada pasó de doña Berenice a mí, comprendiendo rápidamente la situación. «Nada que te concierna, sobrina», respondió doña Berenice. «Un asunto privado entre mi protegido y yo». «¿El mismo tipo de asunto privado que tuviste con Esteban?», preguntó Jimena con tono desafiante. Las dos mujeres se miraron fijamente, la tensión palpable en el aire. «Casimiro, lleva a Inocencio a su habitación», ordenó finalmente doña Berenice, «y asegúrate de que se quede allí. Hablaré con él más tarde». Casimiro me tomó del brazo con firmeza y me sacó del estudio. Mientras nos alejábamos, escuché que la discusión entre doña Berenice y Jimena se intensificaba. En mi habitación, Casimiro cerró la puerta con llave desde fuera. «Has cometido un grave error», dijo a través de la puerta. «Reza para que la señorita Jimena logre calmar a la señora». Me senté en la cama, temblando. ¿Qué había hecho? ¿Acababa de sellar mi destino, como Esteban? ¿Era este el fin de mi historia, o apenas el comienzo de algo peor? Las horas pasaron lentamente. La noche cayó, y nadie vino a verme. No me trajeron comida. Solo podía esperar, preguntándome qué castigo me esperaba. Cerca de la medianoche, escuché un ruido en la ventana. Me acerqué cautelosamente y vi una figura en el jardín. Era Jimena, haciéndome señas. Abrí la ventana. «No hay tiempo para explicaciones», susurró. «He logrado distraer a mi tía, pero no durará mucho. Toma esto». Me lanzó un pequeño paquete. «Hay dinero, una dirección y una llave. Ve allí y escóndete. Te encontraré mañana». «Pero, ¿por qué me ayuda?», pregunté confundido. «Porque sé lo que le pasó a Esteban, y no permitiré que suceda de nuevo». Su rostro se tensó. «Ahora, salta. La caída no es mucha. Corre y no mires atrás». Dudé un momento. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Jimena estaba confabulada con doña Berenice para probar mi lealtad? Pero entonces recordé las palabras escritas sobre Esteban. La situación ha sido manejada. No tenía opción. Guardé el paquete en mi bolsillo, tomé aire y salté. La caída desde la ventana fue más dolorosa de lo que esperaba. Caí sobre unos arbustos que amortiguaron el impacto, pero aún así, sentí un dolor punzante en el tobillo. No podía detenerme a comprobar si me había lesionado.
Tenía que huir. Me arrastré entre las sombras del jardín, evitando las zonas iluminadas. La mansión tenía un muro perimetral de casi 3 metros de altura. En circunstancias normales, habría sido imposible escalarlo, pero recordé que había una zona donde crecía una enredadera robusta. La había notado durante mis tareas de jardinería. Llegué hasta ese punto y comencé a trepar, aferrándome a las ramas gruesas de la planta. Mis manos se lastimaron con las espinas, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Cuando alcancé la cima del muro, miré hacia atrás una última vez. La mansión se alzaba imponente bajo la luz de la luna, como una prisión de la que acababa de escapar. Salté hacia la calle y corrí sin mirar atrás, cojeando por el dolor en mi tobillo. Solo cuando estuve a varias cuadras de distancia, me detuve para examinar el paquete que Jimena me había dado. Contenía 500 pesos, una llave y un papel con una dirección escrita. Calle Nogal 27, Colonia Independencia. Reconocí la zona. Era un barrio popular de Monterrey, muy diferente al sector exclusivo donde se ubicaba la mansión de doña Berenice. Caminé durante horas, preguntando direcciones ocasionalmente, tratando de mantenerme en las sombras. Mi traje negro de asistente llamaba la atención, así que me quité la chaqueta y la corbata, quedándome solo con la camisa blanca y los pantalones. Ya casi amanecía cuando encontré la dirección. Era una casa pequeña, de una sola planta, con la pintura descascarada y una reja metálica al frente. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me siguiera, y probé la llave en la cerradura. Funcionó. La puerta se abrió con un chirrido. Entré rápidamente y cerré tras de mí. El interior era modesto pero limpio. Una sala pequeña con 2 sillones viejos, una cocina básica, un baño y una habitación. En la mesa del comedor encontré una nota. Quédate aquí. Hay comida en la alacena. No salgas por ningún motivo. Volveré tan pronto como pueda. X. Me senté en uno de los sillones, tratando de calmar mi respiración y ordenar mis pensamientos. ¿De quién era esta casa? ¿Por qué Jimena tenía acceso a ella? ¿Realmente volvería o me había enviado a una trampa? El cansancio me venció y me quedé dormido. Desperté sobresaltado horas después, con el sonido de alguien abriendo la puerta. Me puse de pie de un salto, buscando algo para defenderme. «Tranquilo, soy yo», dijo Jimena, entrando con una bolsa de compras. Cerró rápidamente la puerta tras ella. «¿Estás bien? Veo que encontraste el lugar. ¿Qué es este sitio?», pregunté todavía desconfiado. Era de mi nana, la mujer que me cuidó cuando era niña. Murió hace 2 años y me dejó esta casa. Mi tía no lo sabe. Es el único lugar donde estoy fuera de su radar. Jimena colocó la bolsa en la mesa y sacó alimentos. Pan, queso, frutas, leche. Debes tener hambre, come. Mientras yo devoraba la comida, Jimena me observaba con una mezcla de compasión y preocupación. «Mi tía está furiosa», dijo finalmente. «Ha enviado a Casimiro a buscarte por toda la ciudad. También ha contactado con algunos policías que están en su nómina. Tendremos que mantenerte oculto un tiempo». «¿Por qué me ayudas?», pregunté. «Tu tía es tu familia. Yo solo soy un desconocido». Jimena se sentó frente a mí, sus ojos repentinamente cansados. «Mi tía no es la persona que crees conocer. Su fortuna, gran parte de ella proviene de negocios sucios. Préstamos con intereses imposibles, apropiación de tierras, incluso tráfico de personas. ¿Personas? ¿Como yo? Como tú, como Esteban, como otros antes. Algunos para trabajar en sus casas, otros para sus negocios. Pero contigo y con Esteban tenía planes especiales. El proyecto heredero», mencioné, recordando lo que había leído. Jimena asintió. «Mi tía nunca tuvo hijos. Su matrimonio con mi tío Augusto fue más un acuerdo comercial que una relación de amor. Cuando él murió, ella quedó como única heredera de una fortuna inmensa, pero está envejeciendo y necesita a alguien que continúe su legado. ¿Y por qué no tú? Eres su familia». Una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Porque no comparto sus valores. Estudié trabajo social, ayudo en comedores comunitarios, creo en la justicia social, todo lo que mi tía desprecia. Ella quiere a alguien como ella, despiadado, calculador, sin escrúpulos». «¿Y qué le pasó a Esteban cuando descubrió todo esto?». Jimena desvió la mirada, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «Lo mismo que te habría pasado a ti. Mi tía tiene una propiedad en las afueras de la ciudad, una antigua hacienda aislada.
Allí lleva a quienes la decepcionan. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Está muerto? No lo sé con certeza. Nadie lo ha visto desde que lo llevaron allí. Algunas personas que trabajan para mi tía dicen que sigue vivo, encerrado, como lección para otros. Otros dicen que su voz se quebró. No necesitaba terminar la frase. El mensaje era claro. Esteban había desaparecido, y yo podría haber corrido la misma suerte. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Necesitamos pruebas de los negocios ilegales de mi tía. Documentos, grabaciones, testimonios. Algo que podamos llevar a las autoridades, a las que no están compradas por ella. ¿Los documentos que encontré en su estudio? No son suficientes. Necesitamos más, y sé dónde podemos encontrarlos. Jimena sacó un mapa de la ciudad y lo desplegó sobre la mesa. Señaló un punto en las afueras. Esta es la hacienda de la que te hablé. Mi tía guarda allí sus documentos más comprometedores, y posiblemente también a Esteban. ¿Quieres que vayamos allí? ¿Estás loca? Es como meternos en la boca del lobo. No tenemos opción. Si queremos detenerla, necesitamos esas pruebas. Además, hizo una pausa. Si Esteban sigue vivo, tenemos que ayudarlo. La idea de volver a estar cerca de doña Berenice me aterrorizaba. Pero pensé en Esteban, en otros chicos como yo que podrían caer en sus manos, en mis hermanas, a quienes no había vuelto a ver desde que fui vendido. ¿Cómo llegaríamos allí sin que nos descubran?, pregunté finalmente. Tengo un plan, pero es arriesgado. Necesitaremos ayuda. Esa misma tarde, Jimena salió a hacer algunas llamadas desde un teléfono público, para no dejar rastro. Regresó horas después, acompañada por un hombre joven, de unos 25 años, con cabello rizado y gafas. Inocencio, este es Mateo. Es periodista y ha estado investigando a mi tía durante meses. Mateo me estrechó la mano con firmeza. Jimena me contó tu situación. Lo siento mucho. ¿Podemos confiar en él?, pregunté a Jimena en voz baja. Mateo perdió a su hermano por culpa de los prestamistas de mi tía. Cuando no pudo pagar, lo amenazaron y terminó suicidándose. Al menos eso dice la versión oficial. Mateo asintió, su rostro ensombreciéndose. Llevo un año recopilando información sobre doña Berenice. Testimonios de familias afectadas, documentos filtrados, fotos de sus propiedades. Pero me falta la pieza clave, la evidencia directa que la vincule con actividades ilegales. Por eso necesitamos entrar en la hacienda, explicó Jimena. Allí guarda todo lo que la incriminaría. Mateo desplegó nuevos mapas y fotografías aéreas de la propiedad. La hacienda San Agustín, construida en el siglo XIX, 50 hectáreas, muros de 3 metros, sistemas de seguridad modernos, guardias armados. No será fácil entrar. Pero tenemos una ventaja, dijo Jimena. Yo he estado allí varias veces. Conozco la distribución, las rutinas de seguridad. Durante horas, los tres planificamos cada detalle. La hacienda tenía un punto débil. Cada domingo por la tarde, doña Berenice asistía a misa y luego a su club social. Era el momento en que menos personal quedaba en la propiedad. Casimiro siempre la acompaña, añadí, recordando las rutinas en la mansión. Y los domingos parte del personal tiene día libre. Exacto, confirmó Jimena. Será nuestra mejor oportunidad. El plan era simple pero arriesgado. Jimena me llevaría en su auto, pretendiendo una visita normal. Como sobrina de doña Berenice, no levantaría sospechas. Una vez dentro, buscaríamos los documentos y, si era posible, a Esteban. ¿Y si doña Berenice está allí?, pregunté, aterrorizado ante la posibilidad. No lo estará. Tengo contactos que me avisarán cuando salga de la mansión hacia la iglesia. Solo tendremos unas 2 o 3 horas, pero debe ser suficiente. Pasamos los siguientes 2 días preparándonos. Mateo consiguió una cámara pequeña para fotografiar documentos y un teléfono móvil para comunicarnos. Si algo sale mal, este es el número al que deben llamar, dijo entregándonos una tarjeta con un número escrito. Es de un fiscal federal que no está en la nómina de doña Berenice. He estado trabajando con él en secreto. El domingo llegó demasiado rápido. Me levanté al amanecer, con un nudo en el estómago. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgar mi vida por esto? ¿No sería mejor simplemente huir de la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar? Pero pensé en Esteban, en los otros jóvenes que aparecían en las fotografías, en el proyecto heredero y en lo que significaba la continuación de un legado de explotación y crueldad.
No podía permitirlo. Jimena llegó a mediodía, vestida elegantemente, como correspondía a una visita a la hacienda de su adinerada tía. «Toma, ponte esto», dijo, entregándome una bolsa con ropa. Era un uniforme de jardinero, similar al que usaban los empleados de doña Berenice. «Pasarás por un ayudante que contraté. Mantén la cabeza baja y no hables con nadie». El viaje a la hacienda duró casi una hora. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje se volvía más árido y solitario. Finalmente, un desvío nos llevó por un camino de tierra hacia una enorme propiedad rodeada de muros altos, con una puerta de hierro forjado en la entrada. Un guardia salió a recibirnos. «Señorita Jimena, no esperábamos su visita hoy. Vine a revisar algunos documentos para mi tía», respondió ella con naturalidad. «Y traje a este muchacho para que me ayude con el jardín interior. Sabes cuánto me gusta ocuparme de esas plantas». El guardia me miró con suspicacia, pero no cuestionó a Jimena. Abrió la puerta y nos dejó pasar. La hacienda era impresionante. Una casona principal de estilo colonial, rodeada de jardines bien cuidados. Varios edificios más pequeños se distribuían por la propiedad. Almacenes, establos, casas para empleados. Jimena condujo hasta la entrada principal y estacionó. Me hizo un gesto para que bajara, manteniendo mi papel de ayudante silencioso. Una mujer mayor nos recibió en la puerta. «Señorita Jimena, qué sorpresa. La señora no está». «Lo sé, Remedios. Solo vine a buscar unos documentos para la reunión de mañana. No tardaré mucho». «Como usted diga. ¿Necesita algo?» «No, gracias». «¿Y él?», dijo señalándome. «Es Damián, mi nuevo ayudante de jardinería. Vendrá conmigo para que le muestre las plantas del patio interior». Remedios asintió y nos dejó pasar. Una vez dentro, Jimena me guió por pasillos elegantemente decorados hasta llegar a un estudio similar al de la mansión en Monterrey. «Mi tía es muy metódica», susurró. «Tiene el mismo sistema de organización en todas sus propiedades». Sacó un juego de llaves de su bolso. Copié las de mi tía hace tiempo, por si acaso. Nunca pensé que las usaría realmente. Abrió un armario y luego un cajón oculto dentro de este. Allí había varias carpetas etiquetadas. Préstamos especiales, propiedades adquiridas, personal. Busca cualquier cosa relacionada con el proyecto heredero o con Esteban, indicó, mientras ella revisaba otros documentos. Empecé a examinar las carpetas. La información era abrumadora. Listas de personas a las que había prestado dinero con intereses imposibles de pagar, propiedades arrebatadas a familias endeudadas, sobornos a funcionarios, incluso pagos a policías para encubrir operaciones. Y entonces la encontré. Una carpeta etiquetada Proyecto H, candidatos. La abrí y vi mi foto junto a la de Esteban y otros 3 jóvenes, todos con anotaciones detalladas sobre nuestro progreso. La entrada sobre Esteban terminaba con una nota inquietante. Trasladado a la instalación especial en San Agustín para reeducación intensiva. Pronóstico negativo. «Jimena, mira esto», dije, mostrándole la carpeta. «Esteban está aquí, en algún lugar de la hacienda». Ella palideció al leer la nota. «La instalación especial debe referirse al sótano del antiguo almacén. Mi tía lo reformó hace unos años, supuestamente como bodega para vinos. Tenemos que encontrarlo. Primero, fotografiemos todo esto», dijo, sacando la pequeña cámara. Rápidamente documentamos cada página incriminatoria, cada lista, cada foto. «Ahora vamos por Esteban». Salimos del estudio con cautela. Jimena me guió a través del jardín trasero, hacia una estructura de piedra que parecía un antiguo granero reconvertido. «Es aquí», murmuró. «Pero debe haber guardias». Efectivamente, un hombre corpulento vigilaba la entrada. Jimena me hizo una seña para que la siguiera por la parte trasera del edificio. «Hay una entrada secundaria», explicó. La usaban para meter suministros directamente al sótano. Encontramos la puerta. Una trampilla de madera que daba a unas escaleras descendentes. Estaba cerrada con un candado. «No tengo la llave para esto», dijo Jimena frustrada. Miré alrededor y vi una pala apoyada contra la pared. La tomé y con todas mis fuerzas golpeé el candado varias veces hasta que cedió. Abrimos la trampilla con cuidado y descendimos por las escaleras de piedra. El aire era frío y húmedo. Una bombilla desnuda iluminaba débilmente el pasillo de un sótano que parecía más una mazmorra antigua que una bodega de vinos.
¿Esteban? Llamé en voz baja. ¿Hay alguien aquí? Un gemido débil respondió desde el fondo del pasillo. Nos apresuramos hacia allí y encontramos una celda improvisada con barrotes de metal. Dentro, en un catre sucio, yacía un joven demacrado, apenas reconocible como el muchacho de la fotografía. ¿Esteban?, preguntó Jimena, acercándose a los barrotes. El joven levantó la vista con ojos asustados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ella los envió? No, respondí rápidamente. Venimos a ayudarte. Soy Inocencio, el que te reemplazó. Un destello de reconocimiento apareció en sus ojos. El nuevo proyecto de doña Berenice. Ya no más, dije. Estamos reuniendo pruebas contra ella. Vamos a sacarte de aquí. Jimena examinó la cerradura de la celda. Necesitamos la llave. La tiene Rodrigo, el guardia, murmuró Esteban. Viene 2 veces al día a traerme comida. Miré el reloj. Ya habíamos pasado más de 1 hora en la hacienda. Nuestro tiempo se agotaba. No podemos esperar, dijo Jimena. Tendremos que forzar la cerradura. Probamos con varios objetos. La pala, un trozo de metal que encontramos, incluso las llaves que Jimena tenía. Nada funcionaba. Frustrado, golpeé los barrotes. Tiene que haber una manera. Esteban se acercó tambaleándose. Estaba muy débil. Hay otra salida. Un túnel antiguo que usaban durante la Revolución. Doña Berenice lo selló, pero quizás podríamos... Un ruido de pasos nos interrumpió. Alguien bajaba por las escaleras. «Escóndanse», susurró Esteban. Jimena y yo nos ocultamos tras unos barriles viejos justo cuando un hombre corpulento entraba al sótano. Era Rodrigo, el guardia, que traía una bandeja con comida. «Tu cena, rata», dijo con desprecio. Se acercó a la celda y sacó un juego de llaves para abrir. Ese era nuestro momento. Miré a Jimena, que asintió. Salté de mi escondite y golpeé al guardia con la pala. El impacto lo hizo tambalearse, pero no cayó. Se volvió furioso, sacando una pistola de su cinturón. «¡Maldito mocoso!». Jimena apareció entonces, arrojándole uno de los barriles. El guardia disparó, pero la bala se perdió en la pared. El ruido del disparo retumbó en el sótano. Aproveché su distracción para lanzarme contra él con todas mis fuerzas. Ambos caímos al suelo, forcejeando por el arma. Era mucho más fuerte que yo, pero la adrenalina me daba una energía desesperada. De repente sentí un golpe seco y el guardia se desplomó sobre mí. Jimena estaba de pie, sosteniendo la pala con la que lo había golpeado en la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó, ayudándome a quitármelo de encima. «Sí», jadeé. «Las llaves». Tomé el juego de llaves del cinturón del guardia inconsciente y abrí la celda. Esteban salió tambaleándose. Estaba extremadamente delgado y débil. «Tenemos que irnos ya», urgió Jimena. «Ese disparo alertará a todos». «El túnel», insistió Esteban. «Es nuestra única opción». Nos guió arrastrando los pies hasta el fondo del sótano. Detrás de unos barriles había una pared de ladrillos que parecía más reciente que el resto. «Está detrás de esto», dijo Esteban. «Lo descubrí antes de que me encerraran. Creo que por eso me atraparon». Entre los 3 empujamos los barriles y empezamos a golpear la pared con la pala. Los ladrillos, colocados sin mucha habilidad, comenzaron a ceder. Pronto abrimos un hueco lo suficientemente grande para pasar. Efectivamente, un túnel antiguo se extendía en la oscuridad. Jimena encendió la linterna de su teléfono móvil. «No sabemos dónde termina», advertí. «Cualquier lugar es mejor que aquí», respondió Esteban. Ya podíamos escuchar voces y pasos acercándose al sótano. Sin más opciones, nos adentramos en el túnel, rezando por encontrar una salida antes de que nos atraparan. El túnel era estrecho y húmedo. Avanzábamos lentamente, guiados solo por la débil luz del teléfono de Jimena. Esteban se apoyaba en mí, demasiado débil para caminar por sí mismo. Detrás de nosotros, las voces de los guardias se hacían cada vez más distantes. «¿Estás seguro de que este túnel lleva a alguna parte?», pregunté a Esteban. «No», admitió con voz débil. «Solo sé que existe desde la época de la Revolución. Los dueños originales de la hacienda lo usaban para escapar en caso de ataques». El túnel parecía interminable, serpenteando bajo tierra. En algunos tramos era tan bajo que teníamos que agacharnos. En otros, tan estrecho que apenas podíamos pasar de lado. El aire se volvía más escaso a medida que avanzábamos. «La batería del teléfono no durará mucho»,
advirtió Jimena. Tenemos que darnos prisa. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel empezó a ascender. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser un callejón sin salida, una pared de tierra y piedras. «No puede ser», dijo Jimena desesperada. «¿Un derrumbe?» Esteban se acercó tambaleante y tocó la pared. «No, es tierra suelta. Creo que es la salida, pero está bloqueada». Empezamos a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda y cedía con facilidad. Pronto, pequeños rayos de luz comenzaron a filtrarse. Redoblamos nuestros esfuerzos hasta abrir un hueco lo suficientemente grande para pasar. Emergimos en medio de un matorral denso, en lo que parecía ser un bosque alejado de la hacienda. El sol ya se estaba poniendo. «¿Dónde estamos?», preguntó Jimena mirando alrededor. Esteban, exhausto, se dejó caer en el suelo. «No lo sé, pero debe ser fuera de los terrenos de doña Berenice». «Mi auto quedó en la hacienda», dijo Jimena. «Tendremos que caminar hasta encontrar un camino o una casa donde pedir ayuda». Ayudamos a Esteban a ponerse de pie y comenzamos a avanzar por el bosque. Estaba muy débil. Los meses de cautiverio habían consumido su cuerpo, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. «¿Cuánto tiempo estuviste encerrado?», le pregunté mientras caminábamos. «No lo sé con exactitud. Perdí la noción del tiempo». «¿Qué fecha es hoy?», cuando Jimena le dijo. Esteban se detuvo en seco. «¿8 meses? ¿Estuve ahí 8 meses?» Su rostro reflejaba incredulidad y horror. 8 meses en esa celda oscura, alimentado con sobras, sin contacto humano excepto por el guardia que lo maltrataba. «¿Qué te hicieron, Esteban?», preguntó Jimena suavemente. Al principio, doña Berenice venía a verme. Me decía que solo necesitaba reflexionar sobre mis errores, que si me arrepentía y juraba lealtad, podría volver a su lado, continuar con el proyecto heredero. Su voz era amarga. Cuando me negué, dejó de venir. Me abandonó ahí, con órdenes de mantenerme vivo, pero nada más. Creo que esperaba quebrar mi voluntad. «¿Cómo descubriste sus negocios?», pregunté. «Fue un accidente, como tú. Encontré documentos, escuché conversaciones. Cuando entendí de dónde venía su dinero, cómo explotaba a familias desesperadas, cómo compraba niños, apretó los puños. Intenté contactar a un periodista, pero alguien me delató. Miré a Jimena, pensando en Mateo. ¿Sabes quién? No estoy seguro, pero sospecho de Casimiro. Él siempre sabe todo lo que pasa en esa casa». Después de casi 1 hora caminando, llegamos a un camino de tierra. Lo seguimos hasta encontrar una pequeña tienda rural, donde una anciana nos miró con sorpresa. «¿Qué les pasó, muchachos? Parecen que vieron al diablo». «Tuvimos un accidente», improvisó Jimena. «Nuestro auto se quedó sin gasolina y nos perdimos en el bosque. ¿Podríamos usar su teléfono?». La mujer asintió y nos señaló un teléfono fijo en la pared. Jimena llamó a Mateo, dándole indicaciones vagas sobre nuestra ubicación. «Viene en camino», nos dijo después. «Tardará 1 hora aproximadamente». Compramos agua y comida para Esteban, que devoró todo con desesperación. La anciana nos dejó esperar en la tienda, mirándonos ocasionalmente con curiosidad. «¿Tienen las fotos?», preguntó Esteban en voz baja. «¿Los documentos?». Jimena palmeó su bolso. «Todo aquí, suficiente para hundir a mi tía para siempre». «No será fácil», advirtió Esteban. «Tiene muchos contactos poderosos, jueces, policías, políticos». «Por eso vamos con el fiscal federal», respondí. «Mateo dice que no está comprado». «Nadie es incorruptible», murmuró Esteban con amargura. Mateo llegó al anochecer, en un auto pequeño y desgastado. Su expresión de sorpresa al ver a Esteban fue evidente. «¿Lo encontraron? ¿Realmente lo encontraron?». Nos apresuramos a subir al auto. Esteban necesitaba atención médica urgente, pero ir a un hospital era arriesgado. Doña Berenice seguramente ya habría alertado a sus contactos. «Conozco a un médico de confianza», dijo Mateo. «Nos ayudará sin hacer preguntas». Condujo hasta una pequeña clínica en las afueras de Monterrey. El doctor, un hombre mayor con expresión cansada, examinó a Esteban y le administró suero intravenoso. «Desnutrición severa, deshidratación, posibles secuelas psicológicas», diagnosticó. «Necesitará tiempo para recuperarse físicamente. Lo mental, eso es otro asunto». Mientras Esteban descansaba, revisamos las fotos y documentos que habíamos obtenido. «Esto es dinamita pura»,
dijo Mateo, examinando las imágenes. Listas de sobornos, registros de adquisiciones de menores, lavado de dinero. Hay suficiente para una investigación federal. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Vamos a reunirnos con el fiscal Montero mañana temprano, respondió Mateo. Es nuestra mejor opción. Pero esta noche debemos mantenernos ocultos. Doña Berenice debe estar furiosa. Efectivamente, mientras hablábamos, las noticias locales en la pequeña televisión de la clínica mostraron un reporte sobre un incidente en la hacienda San Agustín. La reportera mencionaba un intento de robo y la agresión a un guardia de seguridad. Se solicitaba información sobre 3 sospechosos, una mujer joven y 2 hombres. Ya comenzó la cacería, murmuró Jimena. Pasamos la noche en la clínica, turnándonos para vigilar. Yo no podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba, imaginando que los hombres de doña Berenice nos habían encontrado. A la mañana siguiente, Esteban se veía algo mejor. El suero y la comida le habían devuelto algo de fuerza. El doctor le dio medicamentos y recomendaciones, sin hacer preguntas sobre sus heridas o su estado. Mateo nos llevó a una oficina anónima en el centro de Monterrey. El fiscal Montero, un hombre delgado de unos 50 años, nos recibió en su despacho. Mateo me ha hablado de ustedes, dijo, estrechándonos la mano, y de doña Berenice Montiel. He estado tras ella durante años, pero siempre ha sido intocable. Le entregamos las fotos y documentos. Montero los examinó detenidamente, su expresión volviéndose más grave con cada página. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo finalmente. Tráfico de personas, extorsión, fraude, posible homicidio. Y estos nombres, señaló una lista de funcionarios, explicarían por qué nunca avanzaron las investigaciones anteriores. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Jimena. Necesito sus testimonios oficiales, especialmente el tuyo, Esteban, y el tuyo, Inocencio. Son pruebas vivientes de sus crímenes. Con esto y los documentos podemos iniciar una investigación federal que ni sus contactos podrán detener. ¿Estaremos seguros?, pregunté. Doña Berenice tiene mucho poder. Entrarán en un programa de protección a testigos, nuevas identidades, nuevo lugar de residencia. Será difícil, pero es la única manera. La idea de dejar atrás mi identidad, de no poder buscar nunca a mis hermanas, me golpeó con fuerza. Pero, ¿qué alternativa tenía? Si doña Berenice me encontraba... ¿Cuándo empezamos?, preguntó Esteban, determinado. Ahora mismo, respondió Montero. No tenemos tiempo que perder. Durante las siguientes horas, grabamos nuestras declaraciones. Yo relaté cómo mi padre me había vendido, cómo doña Berenice había obtenido mi tutela legal, el descubrimiento de sus documentos. Esteban contó su historia similar, más su cautiverio en la hacienda. Jimena aportó su conocimiento sobre los negocios de su tía y cómo había facilitado nuestra fuga. Terminábamos cuando el teléfono de Montero sonó. Su expresión cambió mientras escuchaba. «Tenemos que irnos», dijo al colgar. «Acaban de allanar mi oficina principal. Alguien filtró información sobre nuestra reunión». «¿Cómo es posible?», exclamó Mateo. «Nadie sabía que vendríamos aquí». «Las redes de doña Berenice son extensas», respondió Montero, recogiendo apresuradamente los documentos. «Síganme. Tengo un auto en la parte trasera». Bajamos por una escalera de servicio y salimos a un callejón donde nos esperaba una camioneta con vidrios polarizados. Un hombre uniformado estaba al volante. «Es de confianza», aseguró Montero. «Nos llevará a un lugar seguro». Mientras subíamos al vehículo, noté algo extraño en la expresión del conductor. Una sonrisa casi imperceptible que me resultaba familiar. Era la misma expresión que había visto en Casimiro tantas veces. La de alguien que sabe más de lo que dice. «¡Esperen!», grité. «¡No suban!», pero era tarde. El conductor sacó un arma y apuntó a Montero. «Fiscal, le recomendaría que entregue esos documentos ahora mismo». Montero palideció. «García, ¿tú? ¿Cuánto te pagaron?» «Más de lo que ganaré en 20 años con el gobierno», respondió el traidor. «Ahora los documentos y las grabaciones. Y nadie saldrá herido». Estábamos atrapados. Montero, lentamente, le entregó su maletín con las evidencias. «Bien», dijo García. «Ahora, todos ustedes vendrán conmigo. Hay alguien que quiere verlos». Mi corazón se hundió. Habíamos estado tan cerca. De repente, se escucharon sirenas acercándose. García se distrajo un segundo, mirando hacia la calle principal. Fue todo lo que necesitamos.
Mateo, en un movimiento sorprendentemente rápido, se lanzó contra García. El arma se disparó, la bala rozando el brazo de Mateo. Forcejearon mientras el resto salíamos de la camioneta. ¡Corran!, gritó Mateo. Esteban, aún débil, tropezó. Lo ayudé a levantarse y seguimos a Montero y Ximena por el callejón. Detrás de nosotros, Mateo había logrado desarmar a García y lo mantenía inmovilizado contra el suelo. Corrimos hasta llegar a una avenida concurrida, perdiéndonos entre la multitud. Montero nos guió hasta una estación de autobuses. «Hay que separarnos», dijo jadeando. «Es nuestra única opción ahora». «¿Y las pruebas?», preguntó Ximena desesperada. «García tiene los originales, pero tengo copias digitales», respondió Montero sacando una pequeña memoria USB de su zapato. «Las envié a mi correo esta mañana, además de guardarlas aquí. Pero ahora todos ustedes están en peligro. Necesitan desaparecer». Nos dio dinero y direcciones de contactos seguros en diferentes ciudades. «No usen sus nombres reales. No llamen a familiares o amigos. Desaparezcan hasta que los contacte». «¿Y Mateo?», pregunté preocupado por el periodista que se había arriesgado por nosotros. «Yo me encargaré de él si logra escapar», aseguró Montero. «Ahora vayan, cada uno por su lado». Nos despedimos apresuradamente. Ximena me abrazó con fuerza. «Ten cuidado, Inocencio. Nos volveremos a ver, lo prometo». Esteban y yo tomamos autobuses a ciudades diferentes. Él iba hacia el norte, yo hacia el sur. Antes de separarnos, me estrechó la mano. «Gracias por venir por mí», dijo con voz quebrada. Pensé que moriría en esa celda. «Estaremos bien», le aseguré, sin estar realmente convencido. «Doña Berenice pagará por todo». «Si sobrevivimos para verlo», respondió con una sonrisa triste. Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida. Viajé de ciudad en ciudad, usando nombres falsos, trabajando en empleos temporales, siempre mirando por encima del hombro. Cada rostro desconocido era potencialmente un enviado de doña Berenice. Cada sirena de policía me hacía pensar que venían por mí. Sin embargo, 6 meses después de nuestra huida, recibí una señal. En el periódico de la pequeña ciudad donde me ocultaba, vi un titular que me dejó sin aliento. «Empresaria de Monterrey arrestada por múltiples delitos. Berenice Montiel acusada de tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero». El artículo mencionaba una investigación federal basada en documentos y testimonios anónimos. Hablaba de redadas simultáneas en varias propiedades, incluyendo la Hacienda San Agustín, donde se habían encontrado evidencias perturbadoras de actividades criminales. No podía creerlo. Montero lo había logrado. Doña Berenice, la mujer intocable, la que compraba personas como quien compra muebles, había caído. 2 semanas después, recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una dirección en Ciudad de México y una fecha. Era la señal que esperaba. Llegué al lugar indicado, un restaurante pequeño y discreto. Allí estaban Montero, Mateo, Esteban y Ximena. Todos habíamos sobrevivido. «Lo logramos», dijo Montero cuando nos reunimos. «Doña Berenice enfrentará juicio. Muchos de sus cómplices ya han confesado, tratando de obtener reducción de penas. Su imperio se está desmoronando». «¿Y nosotros?», preguntó Esteban. «¿Podemos volver a nuestras vidas?». «No completamente», admitió Montero. «Aún hay personas leales a ella que podrían buscar venganza, pero ya no necesitan esconderse como fugitivos. Les ayudaremos a establecerse, a comenzar de nuevo. Yo he decidido estudiar Derecho», anunció Ximena. «Quiero ayudar a personas como ustedes, víctimas de traficantes y explotadores. Y yo seguiré con el periodismo», añadió Mateo, mostrando una cicatriz en su brazo donde la bala lo había rozado. «Hay más doña Berenices ahí fuera. Alguien tiene que exponerlas». «¿Y tú, Inocencio?», me preguntó Esteban. «¿Qué harás?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses, mi único objetivo había sido sobrevivir. No había pensado en el futuro. «Quiero encontrar a mis hermanas», respondí finalmente. «Han pasado casi 2 años. No sé qué ha sido de ellas». «Te ayudaremos», prometió Montero. «Pero debes ser cauteloso. Tu padre...». «Lo sé», interrumpí. «Él me vendió. No confío en él. Pero mis hermanas son inocentes. Necesito saber que están bien». Con la ayuda de Montero, inicié la búsqueda. Fue un proceso largo y doloroso. Mi padre había desaparecido del pueblo, probablemente huyendo de deudas o de la ley.
Mis hermanas habían sido enviadas con una tía en otro estado. Finalmente, un año después, pude reunirme con ellas. Olivia y Camila, ya adolescentes, lloraron al verme. Creían que había muerto o las había abandonado. «Nunca recibimos tus cartas», me dijo Olivia. «Papá nos decía que te habías olvidado de nosotras». Les conté una versión suavizada de la verdad, que había sido engañado, que había trabajado en condiciones difíciles, pero que nunca las olvidé. No mencioné los horrores completos, ni el tráfico de personas, ni los meses huyendo. Eran demasiado jóvenes para esa carga. Doña Berenice fue condenada a 40 años de prisión. Sus propiedades fueron confiscadas, sus negocios desmantelados. Jimena, como único familiar no implicado, recibió parte de la fortuna, que dedicó a crear una fundación para ayudar a víctimas de tráfico humano. Yo nunca volví a usar mi nombre real públicamente. El miedo a represalias, aunque disminuido, nunca desapareció completamente. Pero con el apoyo de Montero y los demás, pude estudiar, trabajar honestamente y, eventualmente, crear una vida nueva. Hoy, 50 años después, comparto esta historia para que sepan que el mal existe bajo máscaras respetables, que hay personas como doña Berenice que ven a otros seres humanos como mercancía, pero también para que sepan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esteban se convirtió en médico, dedicando su vida a atender a los menos afortunados. Jimena llevó su fundación a nivel internacional, salvando a miles de niños de destinos como el nuestro. Mateo ganó premios por sus investigaciones sobre tráfico humano. Todos transformamos nuestro dolor en propósito. Y yo aprendí que mi valor no lo determina quien está dispuesto a pagar por mí. Que no soy una mercancía, ni un proyecto, ni la inversión de nadie. Soy un ser humano que mereció siempre ser tratado como tal. Mi padre vendió mi cuerpo por 3,000 pesos, pero mi alma, mi dignidad, esas nunca pudieron ser compradas, ni por él, ni por doña Berenice, ni por nadie. Esa es la lección que quiero que lleven consigo. Nadie puede vender lo que hace que seas verdaderamente tú. Nadie puede comprar tu humanidad. Y si alguna vez te encuentras en la oscuridad, como yo me encontré en aquel sótano, recuerda que siempre hay un túnel, un camino hacia la luz. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarlo. Hoy, a mis 65 años, puedo decir que aquella tarde en que mi padre me vendió, pensé que nunca regresaría a casa. Y tenía razón. Nunca regresé a esa casa. En cambio, con el tiempo, aprendí a construir mi propio hogar. Uno donde la dignidad y la libertad no tienen precio. Y eso, amigos míos, es algo que nadie podrá quitarme jamás. Copiar, publicar si esta historia te impactó. Dale like y suscríbete para más relatos reales como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Inocencio?